y Yadir Gómez en el conversatorio de la autopublicación al proyecto editorial. Así es, recibamos con un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a esos escritores peruanos. Voy a comenzar en presentar a Nelson Rodríguez, egresado de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente y poeta, exponente del grupo Poesía Negra y miembro de la editorial Libre e Independiente. Publicó textos en diversas revistas literarias y es autor del poemario para niños Patio de Juegos, que fue publicado en el año 2018, y la antología de poesía Locus Amelius en el año 2019. Es coautor del poemario Atrolabio, Instrumentos para la Navegación, que fue publicado en el año 2018. Actualmente viene trabajando en un proyecto poético inspirado en 4 pintores peruanos del siglo XX. Recibamos con un fuerte aplauso a Nelson Rodríguez. Adelante, Nelson. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nelson Rodríguez y el día de hoy voy a contar un poco acerca de mi experiencia y cómo está vinculada el tema que se ha planteado, como es la autopublicación, ¿no? Y ese salto que hemos podido lograr aquí con los compañeros de la editorial Libre e Independiente. Voy a contar un poco mi experiencia y cómo llegué a publicar mi primer libro como tal, que justamente es un libro de poemas para niños, ¿no? Qué gusto ver a tantos pequeños por aquí rondando. Realmente los sábados es un bonito día para salir con ellos, ¿no? A pesar de que yo no tengo hijos biológicos, ¿no? Tengo muchos hijos de cariño, porque yo soy docente y yo trabajo con pequeños que, desde la tercer grado de primaria, cuarto grado de primaria, quinto grado en adelante, ¿no? Hasta los más grandecitos. Y bueno, vamos a comentar mi experiencia. En primer lugar, en mi caso, creo que es el caso de muchos de los aquí reunidos. Estoy seguro que a más de uno de los presentes les interesa, les encanta, les gusta lo que es la literatura, pero no solo como lectores, sino también como escritores. Yo estoy seguro que muchos de los aquí presentes también ejercitan la pluma y también se dedican a traducir, a plasmar o a reflejar esas experiencias, ¿no?, tan importantes o tan especiales que vivimos en vida y que nos motivan a comentarlas, transmitirlas, plasmarlas en un papel. Experiencias que pueden ser muy agradables como también pueden ser muy desagradables. Eso es algo que yo comento siempre a mis alumnos, ¿no?, que en la literatura se dice, ¿no?, que siempre busca la belleza, busca plasmar la belleza a través de las palabras, pero la belleza no es limitante, no solamente bello es aquello que habla del amor, no solamente bello es aquello que habla de un espacio en medio de la naturaleza muy bonito, muy agradable con los animalitos, no, sino también existe belleza en lo radical, existe belleza también en lo visceral, ¿no? Pero bueno, esas son consideraciones generales. Como les digo, ¿no?, para todos hay un tipo de literatura, para todos hay los temas que les gustan. Y bueno, pues en mi caso, yo también he siempre escrito, ¿no?, poemas, principalmente desde la universidad, desde antes, ¿no? Antes me gustaba mucho más lo que es la narrativa, los cuentos, ¿no? Recuerdo haber leído bastantes novelas, las que tenía mi papá en casa, ¿no?, quien era un hombre en realidad de ciencias, porque mi padre es un profesor de matemáticas, pero aún así él tenía cierto grado de cultura y tenía algunas novelas en casa, ¿no? Yo recuerdo que empecé a leer desde que estaba pues en sexto grado, primer año de secundaria, y yo realizaba viajes muy largos desde mi casa hasta el colegio, ¿no? 1 hora de viaje en el bus, y siempre aprovechaba en leer y avanzar, y cuántos libros no habré terminado sobre un bus, que creo que es la experiencia de muchos, ¿no? Pero luego decidí dar el salto y empecé yo mismo también a escribir, ¿no? En parte por la motivación y los amigos que pude conocer en la universidad, a tantas personas que también les gustaba mucho lo que es la literatura. Y por ahí empecé a escribir. Mis textos son de una poesía
que me gustaría compartirles hacia el final, de un tipo particular, pero quisiera hablar acerca de este libro, ¿no? Que es Patio de Juegos, digamos uno de los primeros libros que fue publicado por la editorial Libre Independiente. En este caso, yo ya había trabajado algunos textos, algunos libros que yo mismo había escrito, armado, que yo mismo había editado en un documento de Word, con un montón de correcciones que yo mismo había hecho y que yo difundía, pero no en un formato como los bellos libros que vemos acá, sino que eran fotocopias nada más, los llamados fanzines, los llamados libros artesanales. Nosotros con los compañeros de la universidad allá de San Marcos, ¿no? Acá está un poco cerca, allí pues nosotros mismos armábamos nuestros libros, ¿no? Como no venía un editor a buscarnos, no nos descubrían, ¿no? Como dicen, no descubrían nuestro talento aún, pues no nos quedábamos de brazos cruzados, sino que nosotros mismos armábamos los libros pues en hojas bond y lo imprimíamos en las mismas fotocopiadoras que existen allá en la Venezuela. Y así fuimos produciendo diversos títulos, ¿no? Pero con el paso del tiempo pude conocer a mi colega aquí presente, a Yadir Gómez, en uno de los tantos recitales pues, que se organizan en nuestra ciudad de Lima. Coincidimos en uno de ellos y Yadir me comentó que tenía un proyecto que estaba pues creciendo, ¿no? Un proyecto incipiente que él había iniciado hace algún tiempo y que era una editorial, porque Yadir es diseñador, es editor y él pues es el el hombre de los diseños, ¿no? Este libro tan bonito ha sido diseñado en su totalidad por él, diseñado, diagramado también. Entonces, cuando yo lo conocí, yo tenía mis revistas, ¿no? Mis pequeños textos fotocopiados, mis pequeños libros armados artesanalmente, y él los vio y me dijo, ¿por qué no hacemos un libro como tal? Yo te doy la mano, yo te apoyo, pero quiero que tú también me apoyes y trabajes conmigo en este proyecto editorial, como es la editorial Libre Independiente. Y yo pues no pude más que en forma de agradecimiento también empezar en esa labor, y allí pudimos publicar este libro que se llama Patio de Juegos y es un libro de poemas para niños. Yo decidí crearlo como tal para que sea publicado en la editorial y lo hice con toda la experiencia que yo había tenido de trabajo con los niños, ¿no? Como les mencionaba, yo soy docente y bueno, yo dije, ¿no? Deberíamos trabajar algún libro para niños, ¿no? Porque los niños leen bastante, no solamente por obligación, como se puede no pensar, tal vez no en la escuela que les dicen lee esto, lee lo otro. Los niños son muy hábiles, ¿no? Solo les falta, digamos, ese empujoncito. Y por ahí yo dije, con mi experiencia puedo armar un libro para ellos, y por qué no un libro de poemas, porque es lo que en realidad pues cuando los niños van creciendo es algo que se va perdiendo. En la infancia, los pequeños, ¿cómo aprenden a leer? ¿Cómo aprenden a escribir? Aprenden a través de canciones, aprenden a hablar, por ejemplo, con ejercicios con trabalenguas, o aprenden leyendo pequeños cuentos, pequeños textos, ¿no? O los hacen hacer lo que son los acrósticos, ¿no? En los primeros grados de la primaria. Y yo me dije, ¿no? Muchos de esos textos son básicamente poemas, ¿no? Esas pequeñas canciones que cantan, que entonan, son básicamente poemas. Los acrósticos también son allí sus primeros intentos, ¿no? De poder plasmar, armar palabras en pequeños poemas. Y por ahí dije, ¿por qué no volver, ¿no? Darle más poesía a los niños? Porque lo que suele ocurrir es que cuando van creciendo ya en el colegio lo único que le dan que son cuentos, novelas, ¿no? Pero ¿por qué no leen poemas, ¿no? ¿Por qué un poco que se pierde eso? Debería mantenerse, creo yo. Y por ese lado, pues, decidimos aportar con ese texto, ¿no? Que si ustedes verán las diferencias entre este diseño y diseños más modernos como este que trabajó mi compañera Mirza y Fiorella, que fueron las artífices principales, sin lugar a dudas ha habido una evolución. Es en realidad un desarrollo que podemos ver, como les comento, de mi experiencia, ¿no? Y pequeñas revistas, fotocopias, ¿no? Me acuerdo con un compañero, con Cristian, nos íbamos a parques, ¿no? Por allá por San Miguel, cerca de la universidad o por el centro de Lima, y vendíamos nuestras revistas también, ¿no? Sin lugar a dudas ha habido un desarrollo, ha habido un salto y todo ha sido como el esfuerzo en realidad. Trabajar o dedicarse
a la cultura en nuestro país es un poco complicado, ¿no? Con tantos, por ejemplo, impuestos, trabas burocráticas, que, bueno, aplica en realidad a todo rubro, ¿no? Toda empresa tiene siempre muchas formalidades, y ahora imagínense en lo que es el ámbito de la cultura. Por eso siempre tengan en cuenta esto que mencionaba el compañero al presentarnos, ¿no? Consumir autores peruanos, ¿por qué no leer autores nuevos? ¿Cierto? Todo el mundo a veces le preguntan, ¿tú lees? ¿Te gusta la literatura? Y dicen, sí, yo leo, ¿no? Yo soy fan de Vargas Llosa. Claro, todos lo han leído, ¿no? Supuestamente. Pero, ¿Vargas Llosa es el único? No, hay un montón. Hay mucho, ¿no? Y eventos como esta feria, ¿no? Ferias distritales, emprendimientos como este, actividades como estas a las que nos invitan, realmente aportan en ese ámbito y motivan, ¿no? Acercan la literatura al público, que es también uno de los pilares que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Por eso todas estas ediciones están hoy día también a la venta a un costo muy barato, y además vamos a sortear algunos títulos al final. Han repartido unos tickets. La señorita tan guapa ahí de chompa azul tiene tickets. Si ustedes desean participar en el sorteo, no les han dado un ticket, pueden pedirle y participar. Pero antes de terminar mis comentarios, quisiera leer justamente unos poemas de este libro. Voy a leer bueno, hay poemas, algunos tristes, algunos alegres, ¿no? También por ahí me hicieron la anotación. De este libro sí, a ver, este poema de aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este que se llama La fábula del jaguar y la rosa. A tientas camina el jaguar, su paso asusta hasta las lianas, a la copa de los árboles ellas quieren regresar. Los pájaros fugan a los vientos y el río huye hasta el mar. Cuando el jaguar recorre la selva, la tierra se pone a temblar. Firme y altiva mira la rosa desde su reino de colores, el jardín. Sin ella la noche no es olorosa ni se pinta la tarde de carmín. Embellece las miradas, alegra a las novias, con delicadeza se tocan los pétalos de su boca. El jaguar se pregunta, ¿qué hacer? Mis garras cortan y mi boca roe, pero yo amo a la delicada rosa y sus trajes de 1000 colores. Entonces pensó en cortar sus uñas, alisarse el pelo y lavar sus manchas. Mientras la rosa se mecía con la brisa, el jaguar se perfumaba y peinaba. Entonces, una tarde, engalanado y sin mancha, el jaguar le declaró su amor a la rosa, quien le dijo asustada y con ansias, pero a mí me gustaba tu piel colorida, tus manchas de 1000 formas y tu vivo olor a naturaleza. Ahora no siento tu aroma ni veo los tintes adornando tu piel. El jaguar sorprendido corrió a lo profundo de la selva a ocultar su vergüenza. No sabía que quien falsamente se presenta nunca será aceptado con lo que realmente cuenta. Y eso es todo. Gracias. Sí, ok. La verdad que me quedé sorprendido, muy bonito el poema de Jaguar y la Rosa, ¿no? Así es, el que se presenta creyendo ser lo que no es y al final, ¿no? Buena moraleja, muy buena. Bueno, a continuación presentamos a Yadir Gómez, escritor y diseñador gráfico de profesión. Libro de cuentos, Observaciones minúsculas, que lo escribió en el año 2017. También El relato de la luna, que
que fue escrito en el año 2018. El presidente no quiere bailar y alicates para enderezar los alambres debajo del pellejo. Qué bonito título, que fue escrito en el año 2018. Y es editor en la editorial Libre e Independiente. Recibamos con un fuerte aplauso a Yadir Gómez. Buenas noches, gracias con todos por acompañarnos. Me llamo Yadir Gómez y bueno, ciertamente con Nilson comenzamos esta editorial desde cero, ¿no? Por eso el título de la ponencia es de la autopublicación al proyecto editorial, ¿no? Creo que es un paso necesario para cualquier autor que se inicia, ir quemando etapas, ¿no? En el caso de Nilson, en su grupo de universidad se juntaban y publicaban entre ellos esta especie de panfletos, ¿no? A veces la gente ve el producto y no le gusta, piensa que no se ve como un libro es esto, ¿no? Un empastado, etcétera, que se vende en ciertos lugares, ¿no? Y en realidad no es eso, ¿no? El libro puede ser cualquier objeto, pero es el contenido lo que lo hace rico, ¿no? Y yo creo que con esa idea hemos comenzado todo esto, ¿no? Y como están viendo, claro, estos libros que eran engrampados, nosotros mismos también lo hicimos. O sea, desde cero. Ir a juntar el papel, imprimir las portadas en otro lado, pasearnos de un lado para otro, y ahora les voy a comentar por qué. Engramparlo, recuerdo que engrampamos ese Wilson también, ¿no? Mandarlo a cortar, etcétera, ¿no? Con la idea básicamente de que el producto que tengan sea bueno y barato, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? Porque la gente a veces se queja mucho de que un libro está muy caro y por eso la gente no lee, etcétera, ¿no? Yo creo que es una idea errónea, ¿no? Y con esto también tratamos de demostrar que hay que darle una oportunidad al autor peruano, ¿no? Bien es cierto, todos tienen de referencia a Vargas Llosa, a Bryce, etcétera. Ellos también comenzaron desde lo más básico, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad de descubrir esos autores. Y no tengan miedo de cuando se encuentren con uno de ellos conversarle. Si le parece quizás el libro muy caro, decirle, ¿no? Comentarle, porque es bueno también que ellos sepan que hay que comunicarse con el público, ¿no? La autopublicación para mí ha sido muy importante porque en realidad cuando inicié, lo primero fue salir con un papel bond con un cuentito que se llama La noche de los Valles. Eso ha sido en 2017. Y sentí un temblor en mi cuerpo cuando salí a repartirlo porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Quizás estaba pensando que yo pues iba a panfletear, a volantear, no sé, ¿no? Y bueno, muchos me rechazaron el papel que le estaba regalando y en cambio otros sí, pues lo guardaron, ¿no? Y bueno, algunos por ahí te felicitan por hacer eso, porque en realidad sí, uno se pone nervioso, le da miedo comunicarse, porque los escritores somos un poco ariscos, eso es verdad, ¿no? No hay que negarlo, pero me sentí bien cuando la gente lo recogía, lo podía leer y por ahí, bueno, uno que otro me dijo, oye, sí, bien, ¿no? Está bonito, lo que sea, ¿no? Después lo que siguió es un librito que es Observaciones Minúsculas, que ese también lo agoté muy rápidamente, pero lo hice anillado. Me acuerdo que la portada le puse naranja como un distintivo, ¿no? Y con eso también salí a la calle a venderlo. Me paraba en el puente en Balta, ahí en el centro de Lima, en Amazonas, y recuerdo muy claramente, y eso siempre lo voy a comentar, cuando un señor muy mayor se acercó a mí y me lo compró, y yo lo estaba vendiendo a 5 soles y me regateó y me dijo, te doy 2.50. Ya, dame, le dijo. Pero lo curioso de todo eso es que cuando él lee algunos de los títulos que yo pongo en mis relatos, él me dice que la literatura es para escribir bien, ¿no? ¿Por qué? Lo dice porque yo normalmente cuando escribo soy realista y si hay lisuras, hay lisuras. Y esa es otra cosa que también hago un hincapié, ¿no? La gente cuando te dice cuentos siempre tiene la idea de que los cuentos son para niños. Y pues no, o sea, si uno lee Ribeiro, Osvaldo Reynoso, etcétera, no siempre son para niños, ¿no? Otra cosa es que los protagonistas sean de esa edad. Entonces, bueno, recuerdo mucho que ese señor me conversó, de esas copias vendí como unas 25, las vendí a 5 soles, 2 soles, lo que me podrían dar, ¿no? Y la gente te felicita, después te busca. El siguiente paso fue empastarlo. Y eso también fue otra hazaña, porque en realidad
es muy importante para el escritor, y eso sí me gustaría compartirlo con todos ustedes, que siente energías positivas. Cuando uno va, por ejemplo, a esperar un papel, ¿no? Tiene que hacer una cola y de pronto llega a comprarlo y le dicen, no, ya se acabó, uno se siente pero pésimo, ¿no? Y simplemente eso pasa porque la gente a veces, los vendedores en este caso, son muy arrogantes, ¿no? Con la gente que va humildemente a pedir un producto, ¿no? Gracias a Dios también uno encuentra a toda la gente pues del otro lado que te ayuda, ¿no? Y así conseguí mi casera de libros pirata, que ella misma empastaba sus libros, ¿no? Y me dijo, mira, tú agarras la cola, agarras estos elementos, los juntas y ya está. Lo dejas reposar, etcétera. Me explicó todo eso, ¿no? Además también comencé a leer por internet, porque la información está ahí, de cómo se empastaba, ¿no? Entonces, bueno, hice este segundo paso. Ahorita ese libro no está acá, ni siquiera yo lo tengo. Y lo empasté, también lo vendí. Me dolió mucho la espalda estar acá rato haciendo pues el colado y todo esto, porque es trágico de verdad trabajar así solo. Pero también es porque uno no quiere a veces molestar a los demás, ¿no? Sin embargo fue grato porque hice que una gente me siguiera, ¿no? Y creo que esa gente hasta ahora me sigue con mis cuentos. Claro, obviamente si uno ve la edición tiene un montón de ratas, ¿no? Y bueno, obviamente pues es porque también cuando yo estaba comenzando, digamos que no llevé un curso adecuado. Yo soy diseñador web, diseñador gráfico, mi carrera no tiene nada que ver con la literatura, sin embargo me gustaba leer, me identificaba mucho con el tema. Desde chiquito escribía poesía, pero con la idea de enamorar a las chicas, pues no, como siempre, ¿no? Creo que todos comenzamos por ese lado. Cuando fui creciendo, quise escribir ficción, ciencia ficción. Y lamentablemente yo no había leído nada de ese tema, simplemente que veía que la gente pues tenía esa tendencia de escritura, ¿no? Y muy aparte de ver las películas, uno dice, puedo imitar esto y puedo ponerle en el papel, ¿no? Sin embargo, a veces uno lo termina escribiendo pues cualquier pachotada, ¿no? Entonces, me metí en un taller, y eso tengo que agradecer a San Marcos, porque bueno, la gente cree que yo he estudiado ahí, y en realidad no, porque Nilson es de San Marcos, Nilsa también pertenece a otra universidad y de otro tipo de profesión, y nos hemos juntado por casualidad, ¿no? Eso también me refería a las energías positivas. Entonces, esta gente que estaba ahí haciendo el taller, San Marcos siempre hace un taller gratuito de narrativa. Me metí de casualidad, por suerte, porque bueno, por el trabajo a veces también trabajo hasta tarde, y bueno, llegué, me di el tiempo para ir y todo, y conocí a mi profesor, que es Jeremías Martínez, que es un excelente narrador, es un excelente novelista y sobre todo es un excelente crítico, ¿no? Antes de yo llegar a ese taller había tocado puertas, o inbox mejor, porque le había escrito a varios escritores para que leyeran lo que yo había hecho, ¿no? Y lamentablemente hasta ahorita está invisto, ¿no? Entonces, da pena, pues no, al final uno también, yo no tengo tendencia a la depresión, porque creo que si eso lo hicieran a otras personas se pondrían a llorar, ¿no? Al contrario, cuando me pasa algo de ese tipo, me da mucha más fuerza para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, entré a este taller, y lo primero que hice al llegar fue darle a Jeremías mi libro que había empastado, ¿no? Y le dije, cuando tengas tiempo, léelo, ¿no? Y tuve que esperar hasta el fin de siglo para darme cuenta, yo ya sin esperanzas, de que él lo había leído y se había tomado el tiempo de corregirlo encima. Está todo rayadísimo el libro, ¿no? Pero bueno, y me dio gusto eso, porque él desde ahí me acogió como un alumno, a pesar de que somos de edades distintas. Eso no tiene nada que ver porque tiene mucha más experiencia que yo en la literatura. Y desde ahí hemos seguido una amistad también, ¿no? Y que ha sido muy sincera cuando tenemos textos que yo le paso y él me puede decir, pues, mira, esto está mal, etcétera, ¿no? Pero se dio el tiempo de hacer algo que los demás no hicieron. Y eso también fue algo que me quedó a mí, para yo poder hacerlo de la editorial con Nilson. Porque recuerda que también lo que primero que planteamos era hacer la revista, ¿no? Entonces hicimos una web. Esa web era para que la gente que no tenía espacio publicara. Sin embargo, no iba a ser una web donde todo pasara. Si nosotros veíamos algo que teníamos que corregir, lo corregíamos. Y eso también me trae a colación otra cosa que leí hace poco de un escritor, que decía que le mandaban los textos, chicos nuevos, para que le corrijan. Y bueno, él ponía ahí como una lisura, ¿no? Que se vayan a la, ¿no? Claro, porque corregir es un trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que también está en nosotros esa potestad de por lo menos darle una leída y darle una indicación a los menores, ¿no? En cierto sentido, ¿no? No por la edad me refiero, sino a la experiencia.
y de que ellos puedan darse cuenta que quizás puedan contratar a un corrector o a un editor, etcétera, porque iniciamos solos, no iniciamos tocándole la puerta a una editorial, quizás por miedo, porque todavía no sabemos lo que tenemos en manos, ¿no? Y hay mucho que por corregir. Entonces eso nos manda a nosotros o nos toma la vía de la autopublicación. Entonces yo hice ese tema de la publicación de este librito. Después, pensándolo bien, me di cuenta que hacerlo, por ejemplo, engrapado era mejor. Me compré una engrapadora pues más fuerte, porque esas no son las grapas cualquiera. Comencé a imprimir esto en Wilson, por ejemplo, a darle un tamaño, porque había que cortarlo, porque esto así nada más no es. La gente a veces cuando te lo entrega pues está todo mal cortado, se salen las hojas, etc. Y en realidad este libro no es así. Hasta en eso nos fijamos, ¿no? No queríamos entregar un producto que fuera malo. Y yo este libro lo vendí en la calle, curiosamente me paraba afuera de la feria del libro, y lo vendía muy rápido y todo, porque toda la gente se quejaba de que entraba y no encontraba buenas ofertas. Entonces yo lo vendía a 5 soles y entonces era un gancho, pues, ¿no? Sin embargo me da gusto porque sí me ha dado alegrías este libro, aunque yo reniego de algunas cosas por dentro, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, a la hora que yo vi esto, con Nilsson, planteamos hacer parte de los juegos de la misma forma. Fuimos a Wilson, seguimos el mismo procedimiento, hay que imprimir pues, los manojos de papel, hay que graparlo cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí hemos tenido un largo recorrido, porque yo lo he hecho desde 2007, él lo ha hecho desde antes, y nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que está publicando de esa forma, y la gente a veces le tiene miedo de agarrar el libro porque no lo ve tal cual debería ser, como un empastado, ¿no? Encuadernado de esa manera. Sin embargo, creo que nosotros también rompimos ese tapujo, ¿no? O sea, fuimos un poco más allá, empezando desde cero, y ahí me da gusto ver que ahora nos escriben para editarlos, ¿no? Por ahí hay unas personas que nos han tocado la puerta y ha sido muy grato que al menos nos consideren, porque ellos como autores también casi estamos empatados en eso, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Osvaldo Castro, que es un médico, que uno se fija ahorita en internet, pone su nombre y sale pues en todos lados, él imprime, está publicando en impresos, en digital, en todos lados. Sin embargo, esta es su obra completa, o sea, es un primer libro de él que nos ha confiado en nosotros, y de ahí vienen otros 4 más, porque ya salió el segundo, que está el PDF, ¿no? Y una persona con tal experiencia que venga a tocarnos la puerta, a decir quiero editarlo contigo cuando tiene un montón de editoriales, para mí, con toda sinceridad, es un honor, ¿no? A mí me da mucho gusto que acá haya pasado eso, y esto me trae también a otra cosa, que cuando nosotros iniciamos todo esto también pensamos que el libro debía ser más democratizado, ¿no? Por eso si a mí me encuentran en la calle y tú vas a ver este libro, por ejemplo, que se está vendiendo en la web a 25 soles, porque obviamente hay costos de envío, etc. Pero si me ves en la calle, te lo juro que hasta te lo vendo a 5 soles, no tengo ningún problema en eso. Siempre y cuando conversemos y haya una cordialidad y un interés, ¿no? Porque eso es lo importante, hay que generar lectores, hay que mostrarse. No estamos ahorita en la posición de nosotros sobrarnos, ¿no? Decir, no, o sea que mi libro cuesta pues 50 soles y así me lo compras, ¿no? No es así pues, no es así, porque en realidad todos estamos empezando, así tengamos 10, 20 años en esto, parece que fuéramos nuevos, porque dense una vuelta a tantos autores que hay, uno a veces se queda chico, ¿no? O se esconde por ahí, ¿no? Entonces la idea no es esa, la idea es mostrarse, darle a los lectores cosas nuevas y que se den cuenta que es de calidad. No queremos darle cualquier cosa, la verdad que es así. A veces hemos rechazado algunas propuestas porque en realidad todavía faltaba un poco cuajar, ¿no? Y a veces los autores no quieren que les corrijas los textos, no quieren que les toques nada porque es su obra maestra, ¿no? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, y es una cosa que nosotros en lo personal nos peleamos mucho, ¿no? Nos pasamos los textos, nos revisamos, estamos haciéndole vueltas. Yo soy muy neurótico con eso ahora. Último, puedo borrar un texto y no volverlo a hacer. De repente acá el próximo año volverlo a escribir y que sea más grande y mejor, quizás, no sé. Pero tenemos esa cuestión, como una responsabilidad con el público, ¿no? Ahorita han escuchado un poema de mi colega y yo asumo que les ha gustado porque no es un poema cualquiera. Le está explicando de dónde viene, cómo se ha trabajado el libro con conceptos, ¿no?
Y eso también tiene que ver con este librito que está acá, que se llama Álbum, de nuestro colega Fernando Guaroto, que también es sanmarquino, que también tiene una editorial, que se llama Circo Editorial, donde él también se autopublica. Sin embargo, él también ha confiado con nosotros para imprimir su libro. Y este también tiene un concepto, ¿no? Es un álbum, es un disco, es un long play, lo que tú quieras, y por dentro están también, hay un poco de música. Entonces, tiene algo interesante. No es simplemente el libro, te lo vendo y chao, ¿no? Hace poco veíamos unas cifras que decían un par de autores que sus libros estaban número 1 en ventas. Muy bien, un aplauso para ellos, ¿no? Muy bacán. Pero lo importante no solamente que lo vendan, sino que lo lean. Y para eso tiene que ser interesante, porque hasta cuando uno parte de la primera línea, ya está tembloroso si es que la gente lo va a dejar o no. En nuestro caso, que somos cuentistas, por ejemplo, Nilson y yo, porque Nilson es poeta, tengo mucho miedo de enfrentar el primer párrafo y que la gente no se enganche, de que la gente diga, no, esto no sirve para nada y botar el libro por ahí, ¿no? Entonces, eso a uno le genera una responsabilidad que no tiene nada que ver con el trasfondo de la obra, porque tampoco no estoy produciéndolo para que al final ustedes me digan, ah, ya, sí, era lo que yo quería leer. No, o sea, esa es una cuestión totalmente muy distinta, ¿no? Entonces, el camino en realidad ha sido bastante largo con nosotros, ¿no? A mí me da gusto lo que hemos avanzado, estamos quizás yendo un poco lento, pero seguro, ¿no? Y la otra parte es que nuestro catálogo, por ejemplo, a comparación de los demás colegas, es que está abierto para el que descargue. Mi libro, el libro de Nilson, algunos libros más también, casi la mitad del catálogo está para que lo descarguen libre, en PDF, si ustedes quieren imprimirlo, lo imprimen, etc. A nosotros lo que nos importa es que nos lean, o sea, no me puedo encerrar yo mi libro y mi librito está bonito, es un objeto y quiero venderlo nada más. Quiero que me lean. Eso es lo que queremos todos y que se identifiquen con los textos, ¿no? Y si no le gusta, critíquenlo, de buena o mala manera, porque finalmente uno como autor tiene que saber procesar eso, ¿no? Tiene que saber que todas esas palabras que te están dando es de gente que se está preocupando por decirte algo, ¿no? Peor sería que no dijeran nada, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el camino ha sido largo. Yo espero que puedan revisar el material que tenemos. Esta vez lo hemos traído a un precio cómodo, así que después de la intervención les podemos decir. Y si no les gustan, pueden también descargarlo en la web, que es libreindependiente.com. Entran, se registran con sus datos, que es lo único que vamos a pedirles, y pueden descargar los PDFs, ¿no? Entonces, conmigo sería todo. Muchas gracias. Excelentes palabras de David. Bueno, a continuación tenemos las palabras de Mirza Patricia Mendoza Serna. Ella es cuentista, forma parte del colectivo de mujeres escritoras Sacras. Ha publicado diversas revistas literarias digitales hispanoamericanas. Es autora del ebook Currículum de una ludópata, que fue en el editorial Libre e Independiente, y Tenebrismo, que fue hecha en el editorial Sexta Fórmula. Es parte de las antologías impresas Cuatro Narradores Independientes, editorial Libre e Independiente del año 2020. Relatos de Pandemia, editorial La Rata Esquizofrénica, es del año 2020. Última Estación, Ángeles de Papel, editores en el año 2020, de igual forma. Compiladora de la antología ebook Error 404, Vínculo no encontrado, editorial Libre e Independiente, en el año 2020. Y es parte de la muestra de cuentos peruanos de terror, Ténebra, Torre de Papel, Ediciones, tercera edición, en el año 2021. Con fuerte aplauso, recibamos a Mirza Patricia Mendoza Serna. Muy buenas noches con todos, muchas gracias por mantenerse aquí. Al igual que mi colega Nilson y Yadir, yo tengo también mi propia historia sobre autopublicación, pero la mía tal vez no es tan romántica, la mía es un poco más virtual. Me hubiera gustado seguir los pasos de Nilson, ir con la patota, con los amigos, a imprimir mis poemas. Bueno, yo no soy poeta, pero en mi caso ha sido un poco más frívolo, se podría decir, en el sentido de que yo mis primeros textos los publiqué directamente en una web, en un blog, y de ahí migré al Facebook.
Entonces, mi camino de libro, de esta autopublicación, como muchos otros escritores que comienzan así, de una forma virtual, pues al final ha terminado en la publicación física, porque, claro, el tener un libro nuevo, con una excelente portada, con el olor a nuevo, ¿quién se puede resistir a tener un libro así? Obviamente no vamos a descartar a los ebooks, a los libros virtuales, porque son económicos, porque son prácticos, pero siempre en una parte de nuestro corazón van a estar los libros físicos. Es muy interesante cómo Yadir, nuestro editor, ha pasado de autopublicarse a imaginar, pensar, concebir una editorial y que en su camino nos haya encontrado, ¿no? A Fiorella, a Nilsson, a mí, a otras personas, a otros autores. En el caso de él, yo lo conozco virtualmente, lo conocía virtualmente, es la tercera o cuarta vez que nos vemos y siempre nos vemos 5 minutitos porque estamos ocupados o él está vendiendo sus libros. Y al comienzo, lo que yo quería solamente era que me lea, publicaba, pero ya el tema del libro vino justamente por parte de él. Y como bien dice, los autores, así como las masas para las pizzas o algún tipo de alimento, debemos cuajarnos. No por la edad, no porque las canas pintan, sino por el oficio de escribir y también de aceptar críticas. Si yo en este momento viera uno de mis escritos, pues tendría mucha vergüenza. Gracias a Yadir, por ejemplo, con el ebook, el currículum de una ludópata, pudimos llegar a un producto mejorado. Los invito a que ingresen a la página web de la editorial Libre Independiente para que lo descarguen. Es un ebook súper cortito, por si por ahí pues se quedaron sin leer el periódico o no saben qué hacer, ya el sudoku, ya terminaron todos los sudokus. Los invito a que puedan ver todo el catálogo de la editorial. Por favor, a quien le falta la rifa de los libros, también si quieren levanten la mano, ya vamos a terminar, así que ahí por favor, Fío, para la rifa del libro de su autor, Osvaldo Castro, ahí por favor. Y bueno, cada autor tiene su propio camino, cada autor tiene sus propias anécdotas. Lo importante y lo que nos conmueve y lo que nos une acá es que todo termina en esto, ¿no? En un libro físico. Nosotros estamos aquí porque nos gustan los libros, porque nos gusta leer, a los autores nos gusta escribir. Yo los felicito mucho que estén un sábado a esta hora de la noche en una feria distrital. También agradezco a los organizadores por llevar a cabo estos eventos, estos conversatorios. Esto ya queda grabado, así que esto también es como los nuevos libros, que pueden ser virtuales y físicos al mismo tiempo. Nosotros nos conocemos ahorita face to face, frente a frente, gracias a que ya se están haciendo estos eventos, y también en el Facebook nos están viendo, tal vez ahorita 2 o 3 personas, pero yo sé que con los días muchos autores que tienen miedo, que todavía se autopublican, se van a contactar con las nuevas editoriales independientes. Es muy importante pasar por una editorial, pasar por los ojos críticos de personas que han estudiado. Yo soy egresada de la Villarreal, soy contadora, pero creo que al final me equivoqué de profesión porque yo soy cuentacuentos, soy cuentista. Yo sé que los textos los revisa, por ejemplo, Nilsson, que tiene la carrera, que sabe lo que lee, sabe qué tiene que hacer con un texto. Yadir, que ya tiene la experiencia y también que ha pasado por muchos talleres. Así que espero que ustedes sigan leyendo, que si tienen algún familiar, algún amigo, conocido, primo, hermano, vecino, que ven que, uy, pero tú cuando eras joven, tú escribías, ¿qué pasó? ¿Por qué se truncó? ¿Por qué no tienes esto en la mano? ¿Qué pasa? Que muchos creen que es algo difícil. Claro que el camino no es fácil, pero lo importante es que esto llegue a las manos de los lectores. Yo sé que muchos acá de ustedes no van a entrar al Facebook a leer un cuento mío, pero si por ejemplo Yadir se lo vende uno de los libros en donde están mis cuentos, yo sé que ustedes iban a llegar a leer uno de mis cuentos, y eso es lo importante del libro. Este objeto que tengo acá en mi mano es revolucionario, así que sigamos manteniéndonos cerca a ellos, y muchas gracias por estar aquí.